Señora Victoria, muy buenas noches. Dígame usted, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, durante el gobierno de Alberto Fujimori suscitaron muchas cosas, ¿no? Que fueron cosas como positivas y negativas, en la cual combatió el terrorismo, capturaron a la cabecilla de todo esto que fue la Abimael Guzmán, hubo un poco de estabilidad, ¿no? Y a raíz de todo eso también hubo que fueron en contra de los derechos humanos, ¿no? Sacrificaron muchas personas, ¿no? Hubo muerte de personas inocentes y a raíz de todo eso pues hubo una parte de estabilidad y ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, sociales y políticos que se vinieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Los problemas económicos más graves de la inflación en el país venía del primer gobierno de Alan García, con una inflación que llegó a 1000% anual. En lo político había una profunda crisis de gobernabilidad e institucional. El Estado era visto como corrupto e ineficiente. El mayor problema político fue el golpe del 5 de abril de 1992, donde el propio Fujimori disolvió el Congreso. En lo sociales, el problema social más devastador era la violencia terrorista de grupos como Sendero Luminoso y Unión Europea, que tenían el país en un estado de guerra interna, con atentados, asesinatos y control de vastas zonas. Eso es todo, muchas gracias. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fue la eliminación total de los subsidios. Se sinceraron todos los precios. El más conocido fue el gasolinazo, que fue un 3000%, que subió en un solo día. Subieron todas las cosas en los mercados, la economía no alcanzaba, subió el agua, la luz y todos los aranceles, todo pues subieron los precios mucho. En la liberación de la economía se eliminaron los controles. En los mercados, cuando tú ibas a comprar, todos ponían el precio que querían, no tenían un precio fijo. También el dólar se fijó, el cambio del dólar, ¿no? Pasó a ser un precio fijo en todos lados, ya vendían el dólar todos vendían a un solo precio. Dice, en la política monetaria, el Banco Central de Reserva dejó de elaborar, pues, dejó de elaborar el dinero y ¿cómo se llama? Y ya no hicieron más dinero, pues, ¿no? Y a la economía estaba un poco mal. Entonces, ¿fueron efectivas, sí o no? Sí fueron efectivos para el objetivo principal de detener la hiperinflación. Eso sería todo, gracias. Señora Vicky, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En el tiempo de Fujimori que hubo la privatización de empresas, hubo despido de mucho personal y a la vez contratos a nuevos personales más titulados y hubo más trabajo para los obreros, los fondos, apoyó bastante a lo que son comedores, vasos de leche y hubo buena estabilidad
más trabajo. ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en esa época, si no más tengo entendido, que Fujimori compró a varios diarios, a varios noticieros, de alguna manera para que estén a favor de ese gobierno y ocultaran toda la corrupción que había pues en el Congreso, en el gobierno y propio de él, ¿no? Junto con Montesinos que de alguna manera también pues compró a los congresistas, y eso se vio televisado en un canal en donde él pues ponía fajos de dinero y les daba pues a ellos, y también a muchos periodistas también incluso. Sí, pues fue algo muy feo, ¿no? En esa época. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? A ver, uno fue los típico o el más sonado Vladivideo, ¿no? En donde se televisó a nivel mundial eso de ahí. También lo que fue también la esterilización obligatoria en parte de la sierra también, también las muertes también que hubo en cada huelga también que hubieron, los tapaban. Bueno, fue algo trágico, ¿no? Porque hubieron muchos muertos en donde él simplemente no acató las normas o las leyes de los derechos humanos. A ver, y bueno, la corrupción pues que hubo, pues, ¿no? La corrupción, porque si bien es cierto, él acumuló durante los años una masa de dinero en donde él se dice que en Europa tiene grandes cantidades de dinero, pues, y ahí tiene pues bastantes propiedades, y acá en Perú no tiene ni una. Bueno, muchas gracias por tu entrevista. Gracias.